Bienvenidos a otro segmento de Desarrollemos TV. El día de hoy nos encontramos con Juan Sebastián de Zuviría, posible precandidato para lo que en este momento es un movimiento ciudadano que busca convertirse en un partido bajo el nombre del Partido Libertario de Colombia, y con Michael Sandoval, militante del movimiento, quien en dado caso de poder convertirse en un partido encabezaría la lista del Senado del mismo. Juan Sebastián, Michael, bienvenidos. Juan Manuel, muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos quienes nos escuchan. Un saludo, Michael. Juan, Juan Manuel, muchas gracias por invitarnos y muy contentos de poder compartir con ustedes. Genial. Empecemos por unas preguntas básicas. Nos gustaría que de manera breve pudieran explicarle a nuestra audiencia qué significa ser libertario y por qué la apuesta de ustedes de implementar los modelos libertarios en Colombia y ojalá esparcirlos por toda Latinoamérica y el resto del mundo. Juan Manuel, los libertarios somos personas que queremos reducir la intervención del Estado en la vida económica y en la vida civil de las personas. Que el Estado no se meta en tu bolsillo o que cada vez se meta menos en tu bolsillo y que cada vez se meta menos en tu cama, en tu vida privada, en tu hogar. ¿Eso qué quiere decir? Los libertarios estamos en pro de sociedades donde cada vez se use menos la fuerza. El principio rector filosófico del libertarianismo es el principio de no agresión. Consideramos que una sociedad evoluciona de mejor manera en la medida en que menos fuerza se use, menos coerción se use. El Estado es la institución que tiene el monopolio de la fuerza y si queremos reducir el uso de la fuerza en la sociedad, tenemos que restringir el tamaño del Estado. Entonces estamos a favor de reducir impuestos, reducir regulaciones y reducir intervención en la vida privada de las personas. No me quiero extender mucho, pero siempre cargo conmigo un rombo de Nolan. Sería genial poderlo poner en producción por edición para que se vea con un poco más de precisión. El rombo Nolan nos dice, mire, en el ámbito político hay principalmente dos categorías de discusión, la categoría económica y la categoría civil. Y hay, grosso modo, cuatro tipos de personas. Personas de izquierda progresista, de derecha conservadores, totalitarios, comunistas de izquierda y libertarios. Los libertarios somos los que estamos acá arriba, somos personas que queremos la máxima libertad económica y la máxima libertad civil. Ese es, grosso modo, el resumen y te dejaría la segunda parte a ti, Michael. ¿Por qué creemos que es importante la implementación de estas políticas? Y quisiera aterrizar un poquito más este concepto en nuestro país, en Colombia. Digamos que nosotros hemos visto como tres tendencias. Está la izquierda, la derecha y el centro. Digamos que esta sería una cuarta tendencia, una cuarta ruta, ¿sí? Y sería la ruta de la libertad. Y en Colombia hemos sufrido del estatismo de la derecha y del estatismo de la izquierda. Hemos visto cómo persiguen a los empresarios, hemos visto cómo persiguen eh, a la sociedad civil en sus libertades económicas, en sus libertades civiles, así que sería como otra ruta distinta a las que existen en este momento en Colombia. Y es importante, pues porque digamos que la libertad es lo que permite la prosperidad, son las ideas que han logrado que en los últimos 200 años la humanidad pueda ser más rica, pueda ser más libre, pueda ser más feliz, puedan las mujeres tener mejor acceso al mercado laboral, menores tasas de desnutrición infantil, mayores niveles de alfabetización, mayores niveles de educación. Entonces, en todos los indicadores económicos, los países que son más libres superan a los países reprimidos y por eso es tan importante que en Colombia, después de este nefasto gobierno que hemos vivido con Gustavo Petro, vamos a acoger las ideas de la libertad. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, me gustaría que habláramos un poquito antes de adentrarnos sobre las noticias en tendencia que están ocurriendo en el mundo, en las propuestas programáticas que este movimiento ciudadano que quiere y busca convertirse en un partido tiene. Si podrían darnos una idea general de lo que el movimiento busca y una idea de los cambios más trascendentales que el movimiento
estaría trabajando para lograr una vez se llegase a formalizar y una vez llegase a poder ser parte de una presidencia? Pues voy a iniciar con las dos más importantes y le cedo la palabra a Michael. Como libertarios, nuestra lucha principal es la reducción del tamaño del Estado. Estamos proponiendo hacer un recorte del gasto público de alrededor del 20%. Javier Milei, en su primer año de mandato en Argentina, logró hacer un recorte del 30% del gasto público y eso lo queremos conectar con una agresiva reducción de impuestos. Esta es mi segunda precandidatura. Hace 8 años tuve una candidatura y tuve como bandera la eliminación del IVA, que el IVA está alrededor del 20% del recaudo. Entonces, si logramos hacer un recorte del 20% del gasto público, podríamos tranquilamente eliminar el IVA y proponemos el IVA por varias razones, pero principalmente porque es un impuesto altamente antitécnico, tiene una carga más fuerte sobre las clases más bajas que sobre las clases más altas. Entonces, es un impuesto antitécnico, pero adicionalmente que tiene unos costos enormes en el proceso operativo de su contabilización y pago. Y tiene un impacto muy fuerte sobre los empresarios, sobre el comercio. Entonces, la primera propuesta es hacer un recorte muy fuerte del gasto, alrededor del 20%, y de la mano con una reducción muy importante de impuestos, en particular eliminación del IVA y con el tiempo, de manera gradual, ir reduciendo otros impuestos. Ya desde un punto de vista más académico, nosotros estamos alineados con la lógica que en algunos países de Europa ha tomado mucha fuerza en los últimos años, décadas, que es la lógica del flat tax y es caminar hacia modelos de un único impuesto con tarifas más planas. Esa es la primera. La segunda propuesta, infraestructura privada. Estamos con carencia importante de infraestructura y tenemos el gran problema de que es el entorno donde más corrupción existe en el país es asociado a los proyectos de infraestructura. Creemos nosotros los libertarios que los proyectos de infraestructura deben ser financiados casi totalmente o en totalidad por parte de los privados. Un ejemplo espectacular es el metro de Hong Kong. Fue financiado 100% por privados y es uno de los metros con mayores niveles de rentabilidad a nivel mundial. Esas las dos primeras y Michael, te cedo la palabra para otras propuestas. Pues digamos que una de las más importantes es el tema de libertad educativa. Tenemos un sistema educativo que en los rankings internacionales está de últimos, así que la causa por la cual nuestro sistema educativo puntúa tan mal en matemáticas, en ciencias, en lenguaje, es básicamente por la educación centralmente planificada. Hace más de 30 años unos burócratas decidieron imponer a través del uso de la fuerza unos estándares curriculares sin tener en cuenta los intereses, las motivaciones, los talentos de los niños, y eso ha estancado la educación de todo un país y la tienen que sufrir 10 millones de niños. 10 millones de niños tienen que ir a esos colegios y ver esos estándares curriculares, 3.069 estándares curriculares, sin que eso atienda a ninguna base fundamental de su talento, y por eso creemos que hay que liberalizar el sistema educativo, no solamente en términos de currículos, sino también en términos de quién ofrece ese servicio. Nosotros proponemos el cheque escolar como una ruta para que las familias puedan tener acceso a la mejor educación posible, sea pública o sea privada, y que claramente los colegios públicos que tengan mejores resultados, tengan mejores ingresos, que eso se vea reflejado en los ingresos de los maestros, y que un maestro motivado, sea del sector público o del sector privado, pues claramente va a tener mejores incentivos para poder hacer mejor su trabajo. Por eso creemos en la libertad educativa como bandera fundamental de un proyecto libertario. Hablando un poco de la educación y de la libertad sobre la educación, ¿qué opinan ustedes de FECODE? Y nos gustaría saber qué harían ustedes con FECODE, qué cambios realizarían. ¿Piensan que esta es una organización que está ideologizando y adoctrinando a la juventud a través de la educación? ¿Y qué opinan de reformarla, eliminarla o cambiarla?
yo creo que eres tú el más competente para responder y yo al final te complemento un poco, Mike. Esa pregunta se la hacían a Isabel Segovia, la secretaria de Educación de Bogotá, y decía que no, que el sistema educativo no adoctrinaba, que el sistema público no adoctrinaba cuando los profesores estaban haciendo campaña en contra, digamos, o a favor, perdona, de las reformas de Gustavo Petro. Entonces, y la prueba de ello decía, era que ella no había sido adoctrinada porque había tenido profesores de izquierda y que ella no era de izquierda, y que el periodista que la interpelaba también había tenido profesores que intentaban adoctrinar y que no lo habían logrado. Lo que ella no se da cuenta es que lo que está comprobando ella es que el adoctrinamiento de FECODE es tan malo que ni siquiera logran que la gente les copie, pero no quiere decir que no se haya ejercido un proceso de adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento es solamente mostrar una cara de la biblioteca. Y eso es lo que está pasando, no solamente en los colegios del país, sino en las universidades. Yo vengo de un colegio público, yo fui reclutado por el Partido Socialista de los Trabajadores. En mi salón de grado décimo había un asesino homófobo y racista llamado el Che Guevara, a los cuales nosotros los jóvenes idolatrábamos. En la universidad, que es la universidad donde yo salí, la Universidad Pedagógica Nacional, lloraron cuando dieron de baja a Cano, a este guerrillero que hizo tanto daño a los colombianos. Mis compañeros eran capuchos, es decir, eran clandestinos, y veíamos cómo las FARC tenían grafitis por todas partes en nuestra universidad y claramente, digamos, no está solamente ocurriendo en las aulas de clase de colegios, sino de universidades. Así que el sistema educativo colombiano está completamente dirigido hacia el exterior. Pero hay maestros que están dando la batalla en el sector público. O sea, yo conozco rectoras y conozco rectores que no les gusta esto, y sobre todo con esta última tendencia de todo el tema del posmarxismo, todo este tema de la ideología de género. Hay rectoras de colegio público que están en contra de eso y que claramente pues son una voz en medio del desierto, pero también hay gente que está luchando contra eso desde el mismo sector público. Así que sí, en la educación pública en Colombia sí hay adoctrinamiento. Yo viví ese adoctrinamiento desde el colegio y la universidad. Y lo que habría que hacer es poder empezar a hablarle de manera distinta a los maestros, y es, miren, ustedes marchan con FECODE por 35.000 pesos de aumento salarial cada vez que a FECODE se le da la gana, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de luchar por 35.000 pesos pudiéramos entregar en propiedad los colegios públicos a esos maestros? En un colegio de 1.000 estudiantes podrían tener un salario de 7 millones de pesos esos maestros, con una utilidad adicional de 48 millones de pesos por estudiante, utilizando los recursos que ya existen. ¿Con esto qué haríamos? Haríamos que los maestros pudieran tener mejores condiciones de vida, podríamos premiar a los que son muy buenos y sacar el sistema a los que son malos, ¿verdad? Y no tendríamos escuelas destruyéndose, y no tendríamos maestros malos que son protegidos por el sindicato, porque eso es lo que pasa. Yo he formado más o menos 5.600 maestros en 260 colegios desde La Guajira hasta La Guainía, públicos y privados, y muchos rectores no pueden echar a esos maestros porque ellos no son el jefe. El jefe de un maestro es el secretario de Educación. Y si un rector quisiera echar a un maestro de un colegio público, se mete en un problema con el sindicato. O sea que sacar a los maestros malos del sistema educativo público es un problema político que un rector no puede resolver. Por eso es tan mala la educación pública. Por eso el 49% de los colegios públicos están ICFES de nivel bajo. Y es una cosa que no puede resolver un rector. Por eso hay que reformar la educación y hay que mirar otras rutas, la ruta libertaria, que le haría más ingresos a los maestros y podría premiar a aquellos que son excepcionales. En ese orden de ideas haciendo estarían... ahí un breve complemento, discúlpame. Por favor, sigue. Para el componente del voucher, nosotros los libertarios estamos a favor de subsidiar la demanda y no subsidiar la oferta.
Creemos que en vez de girarle los recursos directamente a las organizaciones públicas, en este caso colegios públicos, sería más conveniente girarle los recursos a los padres de familia para que ellos escojan voluntariamente qué colegio consideran más adecuado para su hijo. Y eso se complementa con la idea que comenta Michael, y es la posibilidad de entregarles en propiedad a los colegios públicos, a los profesores que los operan, de tal forma que estos colegios entran a competir con todos los demás colegios privados y son los padres de familia los que terminan en últimas definiendo cuáles son los colegios más exitosos. Ese es el modelo que tenemos en la campaña. Dentro de ese modelo, ¿estarían a favor de eliminar el Ministerio de Educación o transformarían su rol? ¿Qué decisión tomarían en ese respecto? En mi caso, yo sí creería que el Ministerio de Educación Nacional es una entidad inservible que no ha dado resultados, el sector público no está teniendo resultados en términos de lectura, de matemáticas, de ciencias, así que es completamente irrelevante, y los que en realidad pueden hacer la función de supervisión serían los padres de familia. Un padre de familia con ese cheque podría premiar a los mejores maestros y podría castigar a los maestros que no están dando resultados. Digamos que ahí la lógica es distinta y es el mismo mercado el que desarrolla innovaciones, el que permite que estos maestros se capaciten, el que permite que los padres puedan tener las mejores condiciones para sus chicos en estas instituciones. Así que sería completamente innecesario un Ministerio de Educación y con ello unas secretarías de educación, porque claramente, pues digamos, los que empezarían a autorregularse sería el mismo mercado. Perfecto. Hablemos de temas en tendencia. Tenemos en este momento, obviamente, una ola de aranceles que está imponiendo Trump y el gobierno de los Estados Unidos en varias categorías, desde aranceles al cobre, a la energía, a los farmacéuticos, impactando obviamente la economía mundial. En ese orden de ideas, ¿creen ustedes que Colombia debería responder ante estos aranceles con apertura o con proteccionismo? Bien, los libertarios, como lo dije al inicio, somos defensores de el libre comercio y somos defensores de la menor intervención posible del Estado en asuntos económicos. En ese sentido, estamos totalmente a favor de desmontar aranceles, prácticamente eliminarlos por completo. Los aranceles terminan convirtiéndose en mecanismos de protección de empresas ineficientes y además terminan castigando a las clases medias, clases bajas, a las clases consumidoras, en tanto que lo que hacen es elevar los costos de los productos que el país termina consumiendo. En ese sentido, muy contrario a la ruta de Trump, nosotros estamos en la onda de desmonte gradual de aranceles, obviamente esto de la mano con el aumento de productividad. Hoy día tenemos una de las tasas de impositivas más altas del planeta, somos el país de la OCDE con el nivel de carga tributaria más alto y somos uno de los 20 países del mundo con carga tributaria más alta. Hay algunos cálculos que indican que una empresa en Colombia está pagando hasta el 76% de impuestos cuando se hace el balance neto. Para que puedas hacer una eliminación de aranceles tienes que aumentar significativamente los niveles de competitividad del país, y eso implica reformas tributarias que hagan una fuerte reducción, pero además reducción de burocracia y de regulación en la medida en que logres garantizar un entorno mucho más favorable para las empresas colombianas. La ruta sería liberalización de la economía y en ese sentido hacer reducción gradual de aranceles hasta eliminarlos por completo. Michael, ¿qué opinas de eso? Pues estoy completamente de acuerdo. Digamos que los aranceles en últimas es castigar el consumo interno, ¿sí? Porque los que van a pagar esto son, digamos, los ciudadanos de tu país. Digamos que Estados Unidos no puede hacer todo, y hacer una fábrica de algo, pues claramente va a llevar 10, 20, 30 años, ¿sí me explico?
Entonces, la lógica de Trump es una lógica estatista, ¿sí? Y la lógica de Trump no representa las ideas de la libertad. Y eso se está viendo en los mercados, ¿sí? Esa ruta va a condenar al estancamiento a Estados Unidos, porque no es posible hacer fábricas de la nada y que se empieza a generar todos los productos que necesitan comprar los estadounidenses a través de sus propias fábricas, ¿sí? Cerrarse es un error garrafal de los estatistas de derecha y por eso pues yo nunca estaría de acuerdo con una, digamos, con una medida como esa. Perfecto, hablemos un poco de seguridad nacional. Entendemos que las políticas libertarias conllevan a la menor intervención del Estado. ¿Qué significa eso para la seguridad nacional? ¿Significa que hay menos seguridad? ¿Significa que los ciudadanos tienen menos protección por consecuencia de la menor intervención del Estado? ¿Va a tener un ciudadano menos seguridad bajo un gobierno libertario o va a tener más seguridad bajo un gobierno libertario? Esa es una pregunta muy importante y te la respondo primero con un dato empírico concreto. Gracias al gobierno de Milei, Argentina es hoy el país más seguro de América Latina en solo prácticamente un año de gobierno, porque nosotros estamos enfocados en la defensa de los principios de vida, libertad y propiedad privada. Los dos componentes fundamentales de responsabilidad de un Estado libertario son seguridad y defensa. En ese sentido, muy por el contrario, los libertarios hacemos un énfasis muy profundo en la seguridad y en la protección de los bienes, de los activos, de la propiedad de todos los ciudadanos. De hecho, fuimos los libertarios uno de los grupos más fuertes opositor al proceso de paz en su momento. Considerábamos que el proceso de paz estaba violando principios constitucionales básicos en pro de garantizar la igualdad ante la ley y estaba violando el principio de respeto de la protección de la vida y la propiedad de las personas y estaba dando prebendas a criminales que no deberían tener ese tipo de tratamientos. Nosotros somos los principales defensores del Estado, un Estado firme, fuerte. No se debe confundir el hecho de que queramos un Estado, es un Estado pequeño, pero no quiere decir que sea un Estado débil. Parte del problema de los estados actualmente, de los gobiernos, es que están tratando de cubrir tantos y tantos aspectos, incluso hasta el colmo, a mi modo de ver, que tenemos cinematecas públicas, quiero decir, estamos cubriendo incluso la oferta de teatros de cine, que llega un momento en que el Estado, al tratar de cubrir tantos ámbitos, pues termina perdiendo control sobre la gran mayoría. Nosotros consideramos que debemos reducir significativamente el número de ámbitos donde el Estado tiene control, pero en esos tener muchísimo más fortaleza y muchísimo más nivel de rigor. Entonces, tenemos la evidencia empírica de Argentina, pero además el fundamento teórico que muestra que estas son las rutas, la ruta para fortalecer nuevamente los principios de seguridad en el país. Agregando un poquito a lo que está diciendo Juan, digamos que nosotros sí creemos que el monopolio de la fuerza estatal ha fallado en proteger a la ciudadanía. O sea, tenemos atentados a través de motos bomba, tenemos un precandidato presidencial que fue asesinado. O sea, si un precandidato presidencial que tiene el dinero, nosotros financiamos su esquema de seguridad, no está seguro, ¿qué nos puede esperar a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Verdad? Entonces, hay que reconocer que el monopolio estatal de las fuerzas ha fallado, ¿sí? Ha fallado en proteger a la ciudadanía e incluso a los mismos precandidatos presidenciales. Pero mientras esto pasa en Colombia, en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos, el derecho a portar armas ha sido un elemento disuasivo contra el crimen. Armar legalmente a los ciudadanos responsables no es militarización civil, es empoderamiento y es equilibrio, porque los delincuentes no buscan contrincantes, buscan víctimas. Por eso yo creo que en Colombia se necesita que haya libre porte de armas con una formación, con unos exámenes médicos, para que tengamos resultados como los que tienen República Checa o los que tienen Israel,
¿sí? Donde los delitos violentos tienden a ser menores porque el criminal evalúa los riesgos. Si sabe que una víctima puede defenderse, pues lo va a pensar 2 veces. Bajo un gobierno de, del Partido Libertario Colombiano, del movimiento que ustedes están luchando para consolidar como un partido, ¿habría una estrategia similar a la de abrazos no balazos que ocurre en México? ¿Negociarían ustedes con el crimen o optarían más una ruta de tener mano dura contra los esquemas criminales y los grupos terroristas en Colombia? Pues respuesta corta, la segunda sin duda alguna. Mano dura y aplicación con plena consistencia de la ley. Abrazos no balazos es una vergüenza, una vergüenza para un Estado en la actualidad y bueno, estamos viendo las consecuencias. El crimen organizado y el narcotráfico tienen totalmente arrollado a la sociedad en México. La respuesta corta es aplicación con total y plena contundencia de la ley, incluso hasta el escenario de poner en duda la presencia de Colombia en ciertos acuerdos internacionales. Estamos sorprendidos con el grupo académico de campaña que está trabajando en el ámbito de seguridad de ver el conjunto enorme de restricciones que tiene la fuerza pública en Colombia para hacer intervenciones militares. Por ejemplo, hoy día es prácticamente imposible que el gobierno utilice drones para bombardear un campamento de la guerrilla porque el uso de drones en esa situación estaría violando ciertos acuerdos internacionales y a la vez estamos viendo la guerra de Ucrania, el nivel de incorporación de tecnologías es ridículamente alto. Hace una semana salió una noticia impresionante. Por primera vez en la historia de la humanidad ocurre un ataque completamente operado por drones en el cual lograron capturar a, pues, a soldados de infantería de Rusia. El avance en la tecnología en la actualidad es tremendamente acelerado. Sin embargo, estamos amarrados por un conjunto de acuerdos que hay que entrar a revisar. Entonces, creo que la respuesta corta es aplicación con contundencia de la ley. Y agregando un poquito a lo que está diciendo Juan, las FARC sí se está yendo a Ucrania para poder aprender cómo funcionan esos procesos y si están atacando con drones al ejército nacional. O sea, el enemigo sí está utilizando esas oportunidades para poder dar de baja a nuestros soldados. O sea, que es una lucha completamente asimétrica, ya no del Estado hacia los insurgentes, sino de los insurgentes hacia el Estado. Por eso apoyo la idea de Juan de empezar a reevaluar todos estos pactos internacionales que no se están encargando de los delincuentes, sino nos están amarrando y están quitándonos soberanía para poder combatir el crimen. Los criminales en Colombia se están subiendo a las tarimas con el presidente de la República. Así que eso no puede pasar. A los criminales les tiene que dar miedo delinquir en Colombia para que se vayan a otro lado, se vayan a Venezuela, que se vayan a otro lado. ¿Sí? En la naturaleza siempre van a existir depredadores, siempre van a existir depredadores. Y usted nunca diría que la solución para que un guepardo no case una gacela será quitarle los cuernos a la gacela o quitarle los cascos, porque sería absurdo. Usted necesita que la ciudadanía tenga las herramientas para poder defender la libertad. Y todos los gobiernos tiránicos, lo primero que han hecho es quitarle la posibilidad a la gente de poder defenderse. Así que no solamente por el tema del crimen, sino si el Estado en algún momento quisiera usar las armas en contra del pueblo, el pueblo debería poder tener esa herramienta para poderse defender del Estado. Para ir cerrando, queremos lógicamente escuchar un poco las propuestas más importantes del movimiento libertario que ustedes están formando. Sin embargo, antes de eso me gustaría tocar un último punto que me parece relevante y es el siguiente. Tengo entendido, puede que esté equivocado, pero tengo entendido que
en Colombia, el ciudadano no es dueño del subsuelo de la tierra de la cual es propietario. ¿Esto es correcto o estoy equivocado? Correcto. O sea, Bajo, si un indígena, si una comunidad logra conseguir petróleo, esa comunidad no es dueña de ese petróleo. No solamente del subsuelo, sino de la parte del aérea, espacio aéreo, digamos. claro. Sí. Ahora, tengo una duda. En dado caso de poder llegar a la presidencia, ¿esto es algo que ustedes consideran atenta contra los principios libertarios y por ende considerarían revocarlo, buscar una manera de reformar esa ley o esa orden que pues claramente está ya completamente institucionalizada, por así decirlo? Lo pregunto porque de alguna manera el ser libertario y el defender la libertad, entre comillas, podría verse como algo que también permitiría que el ciudadano fuera dueño del subsuelo de su propia tierra. Me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Sí, no, total de acuerdo. Ahí es que evaluar un poquito cuál sería la ruta, porque creo que esto ya involucraría aspectos constitucionales, entonces, pues, sería un proceso de reforma mucho más profundo, pero filosóficamente, completamente de acuerdo. Nosotros, los libertarios, consideramos que defender la propiedad privada implicaría llevarla a su máxima expresión y eso implica que dentro de la propiedad privada esté incluido el subsuelo, como pasa en Estados Unidos. Si tú en Estados Unidos encuentras petróleo en un terreno de tu propiedad, automáticamente te vuelves millonario porque eres propietario en su extensión, igual como pasaría con procesos de minería. Entonces, desde el componente filosófico, no cabe la más mínima duda, ya habría que entrar a evaluar las implicaciones jurídicas de esa iniciativa. Sí, creo que sería una conversación que se debería dar en la comisión primera, que es la comisión del bloque constitucional, y sí, tendría que hacerse ese debate, no solamente de ese artículo frente al subsuelo, sino, por ejemplo, el artículo 333, 334 de la Constitución supedita el ejercicio empresarial al bien común. No hay nada más comunista que eso, digamos, porque el bien común no existe. Existe solamente el bien particular y se ejerce a través del poder del presidente que esté de turno, pues porque los recursos son ilimitados. Y uno, ¿cómo respondería a la pregunta del bien común? ¿Es más bien común los niños de la Guajira o los abuelitos del Chocó? Porque los recursos son limitados y tienen que tomar decisiones. Así que esa partecita del bien común lo que hace es dejar a merced a todo aquel que quiera hacer función empresarial al criterio del gobernante de turno. Así que no sería el único del bloque constitucional que habría que discutir para poder defender la propiedad privada en Colombia. Para cerrar nuestro segmento, me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre el actual gobierno. ¿Creen ustedes que la izquierda, después de este nefasto gobierno, va a volver a tener algún tipo de participación relevante en cualquiera de los ejes del Estado? ¿Y quién creen ustedes en el panorama de hoy en día? Obviamente, teniendo en cuenta los actores más relevantes en este momento, que podría posicionarse o tendría la mayor probabilidad de posicionarse a la presidencia de la República en el 2026. Te cedo esa pregunta. Pues yo creo que lo que viene es una guerra civil. O sea, lo que yo sí creo es que el gobierno de Gustavo Petro va a caer, pero van a estar en las calles y el que se suba a la presidencia tendrá que enfrentar a guerrillas urbanas disfrazadas de estallidos sociales. Así que la persona que llegue a la presidencia tendrá que ser una persona con los pantalones bien puestos para poder pagar el precio político que implica enfrentar a la izquierda a través de grupos de guerrillas urbanas haciendo atentados disfrazados de protesta social. Y pues mi candidato es Juan de Zuviría, por eso lo estoy apoyando en este momento. Fantástico.
Gran conversación con Juan Sebastián de Zuviría, precandidato presidencial por el movimiento Partido Libertario de Colombia, que busca oficializarse muy prontamente. Michael Sandoval, militante y parte del equipo, encabeza la lista del Senado de este movimiento. Juan Sebastián, Michael, muchísimas gracias por su tiempo. Si por favor podrían decirle a nuestra audiencia dónde los pueden encontrar, si están en un proceso de recolección de firmas, cómo pueden ellos participar para poder apoyar este proceso y asegurarse de que las firmas necesarias se logren y el movimiento pueda consolidarse como partido. Juan Manuel, agradecerte por el espacio, agradecerte por esta oportunidad de difundir las ideas libertarias, recordándoles a los que nos escuchan que este es un proyecto que empezó en América Latina muy fuertemente en Colombia. Como lo comenté, hace ya 8 años yo fui precandidato, hace 10 años acompañamos la candidatura de Daniel Reisbeck a la alcaldía de Bogotá y hoy está cogiendo una fuerza muy grande, pues tenemos el primer presidente electo libertario en Argentina, Javier Milei, pero adicionalmente tenemos candidatos muy fuertes en este momento en Chile. Está Kaiser, Johannes Kaiser, en un muy buen tercer lugar. Tenemos a Jaime Duque en Bolivia. Elon Musk acaba de crear el American Party. Elon Musk es casi 100% libertario, o sea que ese es un partido que va a ser de énfasis muy fuerte libertario. Estamos convencidos de que la humanidad está caminando hacia el libertarianismo. A nivel del globo, los seres humanos, los empresarios, los ciudadanos se están dando cuenta que los estados están creciendo y creciendo, adoptando cada vez posturas más coercitivas y la población se está cansando. Entonces, estamos luchando para convertir ese sueño del futuro libertario en una realidad. Y Michael te puede dar ya los detalles de las redes y de cómo nos pueden apoyar. Mil gracias por el espacio. Las personas que están interesadas en apoyarnos pueden visitar la página en internet www.partidolibertario.co. Allí podrán encontrar todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, y lo que necesitamos es que nos ayuden digamos, con firmas, a descargar su formulario, a colocar la firma para que nosotros podamos participar en política y podamos darle un legado a Colombia, que es el Partido Libertario de Colombia. Así que muchas gracias por el espacio, Juan Manuel, y el futuro es libertario. Juan Sebastián, Michael, muchas gracias. No se pierdan la próxima emisión de Desarrollemos TV y nos vemos en la próxima.